interesante es saber que frente a una misma amenaza, digo, amenaza climática, puede ser olas de calor, olas de frío, granizo, cualquier extremo, inclusive climático, en un mismo territorio, digamos, la comunidad va a estar expuesta de distintas formas, ¿no? O sea, yo, como te digo, en la misma comunidad, en la misma ciudad, caen los mismos milímetros de precipitaciones, pero hay alguna población que va a estar mucho más en riesgo también, ¿no? A mí me gusta, la palabra riesgo también genera como un impacto que algunos no quieren mencionarlo, porque dicen, no, bueno, es como una connotación negativa, pero es importante que la comunidad sepa a qué riesgo está expuesto para después poder saber cómo actuar, ¿no? Para que una comunidad esté en riesgo, digamos, se tienen que suceder dos cuestiones. Claramente que esté la amenaza climática, ¿no? Pero también tengo que tener la comunidad, la población vulnerable, y del cruce de esas dos cosas es del riesgo. ¿Por qué? Yo puedo tener, no sé, precipitaciones extremas, pero mi comunidad no es vulnerable a eso, digamos. Podemos ir un ejemplo que está, no sé, muy visible para aquellos que conocemos en la región metropolitana de Buenos Aires. Hay un municipio, Tigre, que está muy acostumbrado, ¿no?, a las crecidas por sudestadas, ¿no?, a las crecidas del nivel del río de la Plata. Entonces la comunidad, ¿qué hizo? Se adaptó a esos eventos y sus viviendas son elevadas, ¿no? Entonces están a 2 metros, 3 metros de la superficie del suelo. Entonces, ¿tienen muchas veces la amenaza? Sí. ¿La población en ese sentido es vulnerable? No. Entonces el riesgo no existe. Ahora, si nos vamos a otra zona de Tigre, donde posiblemente caigan las mismas precipitaciones, pero la comunidad no se adaptó y ahí sí va a estar en riesgo. Entonces, el riesgo surge cuando tenemos la amenaza climática y hay población vulnerable, ¿no? Por eso, digamos, el signo, digamos, matemático, la función matemática que los nuclea es el por, la multiplicación. No es una suma, sino se tienen que dar los dos. Y si alguna de las dos partes no se cumple, no hay riesgo. Entonces, la única forma de bajar el riesgo es trabajar o en la amenaza o en la vulnerabilidad. Trabajar en la amenaza sabemos que nos va a llevar muchísimos años, porque trabajar en la amenaza significa trabajar en mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, que sabemos que estamos todos en línea, sabemos que tenemos que trabajar en eso. Hay una tendencia hacia el carbono neutral, digo, es buenísimo, hay un montón de iniciativas en términos de transporte, de energética, digamos, etcétera, etcétera. Ahora bien, sabemos también que aunque pongamos el freno y tengamos emisiones cero, durante muchas décadas vamos a tener el coletazo de estas emisiones, presentes y pasadas. Entonces, lo que nos queda para poder bajar el riesgo a nivel local, de las comunidades locales, es trabajar en la vulnerabilidad social. Entonces, ponerle foco a eso, ¿no? Si sabemos que la amenaza, por más que metamos mano, digamos, va a seguir, vamos a tener todavía los efectos de esos extremos climáticos que mencionábamos, la única manera que nos queda hoy es trabajar en la vulnerabilidad social para que ese riesgo sea menor, o nulo, obviamente, digamos, el deseo, el anhelo es ese. Yo puedo tener, no sé, precipitaciones extremas, pero mi comunidad no es vulnerable a eso, digamos. Podemos ir un ejemplo que está, no sé, muy visible para aquellos que conocemos en la región metropolitana de Buenos Aires. Hay un municipio, Tigre, que está muy acostumbrado, ¿no?, a las crecidas por sudestadas, ¿no?, a las crecidas del nivel del río de la Plata. Entonces la comunidad, ¿qué hizo? Se adaptó a esos eventos y sus viviendas son elevadas, ¿no? Entonces están a 2 metros, 3 metros de la superficie del suelo. Entonces, ¿tienen muchas veces la amenaza? Sí. ¿La población en ese sentido es vulnerable? No. Entonces el riesgo no existe. Ahora, si nos vamos a otra zona de Tigre, donde posiblemente caigan las mismas precipitaciones, pero la comunidad no se adaptó y ahí sí va a estar en riesgo. Entonces, el riesgo surge cuando tenemos la amenaza climática y hay población vulnerable, ¿no? Por eso, digamos, el signo, digamos, matemático, la función matemática que los nuclea es el por, la multiplicación. No es una suma, sino se tienen que dar los dos. Y si alguna de las dos partes no se cumple, no hay riesgo. Entonces, la única forma de bajar el riesgo es trabajar o en la amenaza o en la vulnerabilidad. Trabajar en la amenaza sabemos que nos va a llevar muchísimos años, porque trabajar en la amenaza significa trabajar en mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, que sabemos que prácticamente estamos todos en línea, sabemos que tenemos que trabajar en eso.
hay una tendencia hacia el carbono neutral, digo, es buenísimo, hay un montón de iniciativas en términos de transporte, de energética, digamos, etcétera, etcétera. Ahora bien, sabemos también que aunque pongamos el freno y tengamos emisiones cero, durante muchas décadas vamos a tener el coletazo de estas emisiones, presentes y pasadas. Entonces, lo que nos queda para poder bajar el riesgo a nivel local, de las comunidades locales, es trabajar en la vulnerabilidad social. Entonces, ponerle foco a eso, ¿no? Si sabemos que la amenaza, por más que metamos mano, digamos, va a seguir, vamos a tener todavía los efectos de esos extremos climáticos que mencionábamos, la única manera que nos queda hoy es trabajar en la vulnerabilidad social para que ese riesgo sea menor. Digamos, cuando uno quiere trabajar sobre la disminución del riesgo, lo que nos queda inclusive como actores locales es poder trabajar en disminuir la vulnerabilidad social y, porque justamente es lo que nos va a hacer que seamos, menos, que estemos en menor riesgo, ¿no? Entonces, hay un estudio en Argentina que lo rescato porque ha sido referente, no solo en nuestro país, sino también en otros países vecinos y organismos locales también lo están utilizando, que es el índice de vulnerabilidad social frente al desastre que desarrolló el grupo de la doctora Claudia Nathanson, liderado por ella, es una geógrafa reconocidísima en nuestro país, que lo que justamente hace con este índice de vulnerabilidad social frente al desastre es identificar en las condiciones sociales, habitacionales y económicas variables que nos den cuenta de cuán vulnerable o no puede estar la población frente a un desastre, que claramente está frente al cambio climático, ¿no? Entonces, ella, o su grupo, diríamos, considera como variables clave para poder entender si una comunidad es vulnerable o no, a la educación, a la salud, aspectos demográficos, relacionados también con la vivienda, con los servicios básicos con los que cuenta la vivienda, también los referentes a las situaciones económicas, es decir, si tiene, digamos, el nivel de trabajo, quién es el jefe de familia, cómo está compuesta la familia. Son todos indicadores que surgen, entonces, del índice del INDEC, del Censo Nacional de Población y Vivienda, y eso también es interesante, porque es también información que no hay que generar, salvo que ya esté desactualizada, pero que las comunidades locales pueden contar con esa información que es libre y también mapeable, ¿no? Entonces, a nivel territorial uno puede observar por radio censal, o por fracción, o por departamento, según la unidad geográfica que uno quiera, cuáles son esas condiciones, y me va a mostrar una distinta gradación en función de esas variables. Los tomadores de decisiones que cuentan, los tomadores de decisiones que cuentan con esta información a nivel territorial, les permite justamente trabajar en políticas públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad social. ¿Por qué? Porque esos indicadores, por ejemplo, nos indican, por ejemplo, en educación, uno de esos indicadores es el analfabetismo. ¿Por qué el analfabetismo nos puede mostrar que una población es más o menos vulnerable frente a desastres? Y obviamente se relaciona con la capacidad que tiene el individuo, ¿no?, de poder comprender las consignas. No es lo mismo alguien que tiene un nivel educativo más elevado a alguien que directamente no sepa leer, ¿no? Entonces, y así con las distintas variables. La salud, por ejemplo, cuál es la distancia accesible a un centro de salud, si tenemos población mayor de 65 años o niños, si tenemos un hacinamiento crítico, etcétera, etcétera. Con cada una de esas variables va a dar un valor diferente y va a hacer que ese índice de vulnerabilidad social frente a desastres sea diferente. Cuando uno observa en el mapa, a primera instancia podemos ver distintas gradaciones del índice de vulnerabilidad social frente a desastres, pero después nos permite entrar y comprender por qué una comunidad medió con una vulnerabilidad muy elevada. Y sobre esa línea, como un gestor, puedo trabajar en decir, bueno, voy a trabajar en esta línea, en esta política pública para que ese hacinamiento no sea tan crítico, que las condiciones habitacionales sean de otra forma, que el nivel educativo mejore, y así poder mejorar el índice de vulnerabilidad social frente a desastres y, consecuentemente, prever un menor riesgo frente a un evento climático.
vinculado con la diplomatura de cambio climático que se está desarrollando en el marco del Ministerio de Desarrollo Sustentable de la Nación, me parece que es importantísimo el paso que se ha dado. Primero, bueno, que es gratuito, digo, a ver, como que el aprendizaje que nos está dejando también el COVID, no sé si el aprendizaje, pero una de las consecuencias positivas que nos está dejando el COVID es, si se quiere, con la virtualidad es poder llegar a muchos lados, ¿no? Entonces, a muchas regiones, a muchos territorios que de otra forma era imposible. Con la diplomatura de cambio climático estamos llegando a todas las provincias y a todos los gestores, digo, es un objetivo central poder capacitar o seguir capacitando, porque muchos de ellos ya lo están, y brindarles herramientas prácticas y concisas a los tomadores de decisión que puedan hacer una mejora en términos justamente de cambio climático, no tanto en temas como vos mencionabas de mitigación o de adaptación. Y no solamente a nivel del país, sino también que hemos trascendido las fronteras y también estamos trabajando tenemos estudiantes de otras regiones de América Latina. Así que me parece que eso es, pero fundamental, porque en cada edición que se está llevando adelante son 500 estudiantes que se van formando, ¿no? Si uno mira el programa, desde luego que el cambio climático abarca muchos temas y es lo que tratamos de hacer con la diplomatura, o sea, ¿viste? Ejes centrales de formación duros, si querés en temas energéticos, inclusive de mitigación, de adaptación, pero después tenés unos ejes muy transversales al cambio climático, como el de comunicación, el de género, transición justa, toda la parte, obviamente, de financiamiento climático, bueno, sistemas económicos, transferencia tecnológica, digo, ciudades, transportes, ¿no? Entonces, se les da como un background, digamos, a todos los estudiantes y que de ahí ellos puedan, tal vez posiblemente, hacer alguna profundización, ¿no? En un tema en particular. Le pediría que los tomadores de decisión consideren al cambio climático central en la agenda en sus agendas de trabajo y transversal. Digamos, hoy hay muchos municipios, muchas provincias que lo están empezando a tomar porque ya han tenido efectos devastadores. Entonces, bueno, se los impuso, ¿no? El evento se los impuso en la agenda. Me gustaría eso, que se comprenda en una etapa previa a los eventos, ¿no? Justamente para poder evitar cualquier tipo de pérdidas humanas, principalmente, desde luego, y después, bueno, todos los coletazos que trae un evento climático, ¿no? Extremo. Que me indigna, sí, declaraciones o los negacionistas del cambio climático, me indigna porque decís, no puede ocurrir esto. Me indignan, sí, declaraciones como las de Bolsonaro, que no solamente es una declaración, porque si vos decís, bueno, se queda con la opinión, sino que actúa en consecuencia, ¿no? Entonces, deforestación a mansalva, digo, no es que porque algunos personajes pueden, comunicar o transmitir su opinión, pero efectivamente está haciendo, su accionar impacta no solamente, digamos, a su comunidad o a él, sino a nivel global. Entonces, me indigna eso, cómo el mundo está rehén de ciertos personajes. Un Trump, que gracias a Dios ya no está, de un Bolsonaro, que pueden cambiar, obviamente, el rumbo del planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar millones de seres humanos atados a la locura, a la desidia, al mal humor o buen humor de un puñado de personas? En los jóvenes, en los sub 40, así nomás. Yo creo que los de mayor de 40, ¿viste? O de mayor de 50, no sé, o sea, estoy como muy enojada, inclusive con mi generación y demás, porque decir, bueno, somos los que
no me considero como tal, pero de alguna forma, digamos, en la masa, los que destruimos, los que llevamos al caos a esto. Y entiendo que hay un movimiento, a mí no me gusta como decir, bueno, que viste, esa reflexión, bueno, los niños nos van a enseñar, los jóvenes, no que nosotros, que todos acompañemos, pero lo que veo es como una fuerza y una decisión que ya no hay vuelta para atrás. Entonces eso realmente, y lo que vas viendo es que cada vez es más, ¿no? Cada vez se suman más, ¿no? En un momento eran un puñado de chicos, después empieza a ser más, un movimiento cada vez más fuerte. Entonces, no lo delego en los jóvenes, no es que digo, los de 20, los de 25 nos van a... No, todos tenemos que, pero lo que sí rescato es la fuerza y el empuje, que ya en otras generaciones no lo ves, no solamente porque somos los mismos que digamos, los causantes, sino que lo veo, en ese sentido, lo veo como muy, pero muy, muy esperanzador, muy esperanzador. Esperanzadora, que espero que ocurra, que estos jóvenes sean los que empiecen a ocupar los cargos de gestión. Ahí es donde va a estar el cambio, porque si no, primero necesitamos esa masa crítica, pero después necesitamos que esa masa crítica pueda tomar esos cargos, porque si no, esto no tiene, digamos, no le veo mucha salida. Entonces, pero bueno, que ya los veas formados, ¿viste? Que empiecen que estén interesados, que estén entusiasmados, que se puedan formar también, ¿no? Porque además necesitas, obviamente, gente, digamos, más allá de las ganas, necesitas gente con conocimiento, ¿no? Para llevar adelante medidas, acciones, saber con qué barreras se va a encontrar, cuáles son los insumos que necesita, qué recursos humanos, de financiamiento, esto no es solamente una idea, sino cómo llevarla adelante, las redes que tenés, las alianzas. Pero bueno, es todo un proceso que al menos ya van teniendo, ese proceso va teniendo los condimentos, ¿no? Tenés gente, porque también puede ser que no tenga gente interesada, que los jóvenes estén totalmente en otra, que los jóvenes sean anticambio climático, también podría ser, no, están todos locos, que dicen, bueno, viven la vida loca, porque podría ser, bueno, ustedes le hicieron percha, ahora ya está, vivámosla todos, como un poco la mirada a veces de algunos países subdesarrollados, entre comillas, que dicen, bueno, ustedes ya la vivieron, déjanosla vivir a nosotros, los jóvenes podrían tomar la misma posición, bueno, ustedes la hicieron percha, ahora déjennos a nosotros, no nos vengan con las emisiones, y sin embargo no, es todo al contrario, entonces hay que aprovechar, en el buen sentido, esas buenas intenciones, y eso sí es esperanzador. Que haya interés, eso es un milagro, diríamos, que haya interés y que puedan, el segundo paso, que puedan ocupar esos cargos desde un presidente hasta un intendente, ¿no? Porque a nivel local y a nivel país, hacia dónde vamos.